Muy buenas tardes. Nos encontramos acá reunidos los compañeros Alejandra María Güelo Bañón, Dinael Yepes Sarmiento, Diana Cristina Giraldo Zamora e Isabel Paciminio Plaza, quienes vamos a presentar el artículo de reflexión que está relacionado con el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, su legislación, su alcance, cobertura y campo de aplicación frente a todos los procesos laborales que se tienen. Igualmente, todos estos conceptos son tomados de los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT. El Sistema General de Riesgos Profesionales pues, lo definimos como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocasionar sus actividades laborales. Igualmente, la seguridad en el trabajo y la higiene industrial aparecen como componentes importantes dentro del Sistema General de Riesgos Laborales y cuyo objetivo es proteger la salud de los trabajadores, el entorno laboral y las condiciones de medio ambiente y todos los riesgos derivados de sus actividades laborales. La normatividad vigente pues tiene un proceso desde inicios de la revolución industrial, e igualmente del siglo XIX hacia acá se ha venido hablando sobre todo lo que es la seguridad en el trabajo y la seguridad industrial. Hasta hoy día, que con la resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, donde se habla sobre los estándares mínimos, el cumplimiento de los estándares mínimos de la seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mi compañera Alejandra María ya entrará a explicar otros aspectos relacionados con el mismo sistema de gestión. Bueno, vamos a hablar acerca de la seguridad social como derecho. Bueno, en el artículo 48 encontramos que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará de forma bajo la dirección, coordinación y control del Estado. La seguridad social se prestará a los habitantes en las entidades tanto públicas como privadas. Bueno, en la seguridad social como derecho general encontramos que la seguridad ha sido considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia de la OIT en 1944. Este derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Ahora hablaremos de como derecho exigible. El titular tiene la posibilidad de reclamarlo de los sujetos obligados a su reconocimiento y puede acudir a la jurisdicción para hacer valer la exigibilidad. Como derecho irrenunciable, los derechos laborales de los que gozan los trabajadores, los empleados, sean estos establecidos por la ley o por la concesión de su patrono, son irrenunciables para el trabajador. Así lo establece el artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues afirman que los derechos y los beneficios establecidos para la legislación laboral son siempre irrenunciables. Buenas noches, compañeros. En este momento me dispongo a hablar sobre el artículo de reflexión de la materia electiva del profesor Ángel Triana. El tema que a nosotros nos correspondió es el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Pues el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia está basado en la Ley 100 del 1993. ¿Qué encontramos en esta ley? Pues en esta ley encontramos que a nosotros los colombianos nos deben garantizar los servicios de salud para así tener una mejor calidad de vida. Entonces yo les voy a hablar sobre las características de la legislación. Entonces les voy a hablar sobre las comunes, que es el sistema que combina la gestión privada con la gestión pública. Las específicas son características propias del sistema centrándose en la protección exclusiva de la población aislada, del sector público y privado, entidades administradoras de riesgos laborales. Reciben dicho nombre las instituciones
que tienen a su cargo la administración de riesgos laborales, o sea, las ARLs, las que administran, las que llevan a cargo todos estos riesgos laborales, bueno, ya van, pues están son las entidades las administradoras de riesgos laborales. Funciones de la administradora, o sea, las funciones que cumplen las entidades administradoras. Les corresponde de manera general la afiliación y registro de los trabajadores, así como el recaudo, cobro y distribución de la cotización, además de garantizar a los afiliados la prestación del servicio, asistencia, así como lo asistencial, y así como el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas. Es decir, que estas entidades administrativas están en la capacidad de hacer cumplir hacer cumplir todos los derechos que nos corresponden a nosotros los colombianos como empleados. Buenas noches, mi nombre es Diana Alexandra Giraldo y como antes lo mencionaron mis compañeros, sobre el artículo también se habla de riesgos laborales. Tenemos el punto de accidente de trabajo, el problema normativo de la noción de accidente de trabajo, los elementos básicos del accidente de trabajo, también la enfermedad profesional, también el problema normativo de la noción de enfermedad profesional, los mecanismos de identificación de las enfermedades profesionales y la sostenibilidad. Entonces dice que riesgos laborales es un sistema que se diseñó para la atención de enfermedades y accidentes laborales. Para la aplicación y eficacia de este sistema es importante que los accidentes de enfermedades sean identificados plenamente como laborales, es decir, presentados durante alguna actividad. En el accidente de trabajo decimos que el Sistema General de Riesgos Laborales cubre tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales y por ello es indispensable tener claro sus definiciones. La noción de los accidentes de trabajo tuvo una problemática porque en un principio la Ley 1295 del 94 en los artículos 9 y 10 fue la que definió el concepto de accidente de trabajo. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible este concepto. Pero en 2007 el Ministerio de Protección Social acoge el concepto de accidente de trabajo contenido en la decisión 584 de la Comunidad Andina de las Naciones, estipulado en el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, que tiene como definición de accidente de trabajo lo siguiente. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. De los elementos básicos de accidente de trabajo se dice que en el sistema de riesgos laborales la fuerza mayor o caso fortuito no constituye una exclusión del accidente de trabajo. En otras palabras, el accidente de trabajo no deja de serlo por el hecho de que su causa inmediata provenga de una fuerza mayor o caso fortuito. Para comprender la evolución de esta noción dentro del accidente de trabajo debemos tener en cuenta y recordar que la primera ley sobre accidente de trabajo en Colombia fue la Ley 57 de 1915, que hablaba de la fuerza mayor como un caso que excluía la responsabilidad del empleador, en atención a que la causa del accidente residía en un hecho independiente de la actividad de la empresa. Aunque más tarde el Código Sustantivo del Trabajo eliminó esta causa de exoneración a los empleadores, ya que en dicho régimen se eximía la responsabilidad de ellos solamente en los casos de probación deliberada y culpa grave de la víctima. Ahora, en la enfermedad profesional, el problema normativo de la noción de la enfermedad dice que en el decreto Ley 1295 del 1994 se establece esta noción legal de enfermedad laboral. Y con esta ley sucede lo mismo que con la noción de accidente de trabajo.
la Corte Constitucional también la declara inexequible. Asimismo, la Corte Constitucional declara que en esta materia regían las normas legales anteriores a la expedición del decreto Ley 1295 del 94, es decir, las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Siendo así, en el artículo 200, donde se define la enfermedad profesional como todo estado patológico que provenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. De los mecanismos de identificación de las enfermedades laborales, se dice que para considerar que es una enfermedad laboral se debe tener en cuenta la tabla legal de enfermedades profesionales, según el decreto 1832 de 1994 y posteriormente el decreto 2566 del 2009. Estas están encargadas de dicha tabla, donde incluye 42 patologías y en caso de que la enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales se debe identificar la causalidad entre el trabajo y la enfermedad. Por último está la sostenibilidad. El decreto 1607 del 2002 establece la tabla de clasificación de actividades económicas, en la cual está distribuida a qué clase de riesgo pertenece cada actividad económica, donde la empresa se encarga de cotizar según la clase de riesgo a la que se encuentre clasificada su principal actividad económica. Esto teniéndolo claro, la cotización total corre por cuenta del empleador, estableciendo un porcentaje o tarifa sobre los ingresos base de cotización de sus trabajadores. Mi nombre es Isabel Paciminio y les voy a hablar sobre la reparación tarifada de los riesgos laborales. Bueno, el derecho a la reparación tarifada es un sistema jurídico que procura que existan dos tipos de soluciones para la reparación de lo que el trabajador puede llegar a tener como consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral. Estas serían la solución tarifada de riesgos y la reparación de plan de perjuicios. Consta del conocimiento de unos beneficios previamente dispuestos en la legislación establecidos a cargo de la entidad de la seguridad administradora de riesgos en equilibrio con el daño específico que se haya causado al trabajador. Esta consiste pues en los subsidios, las indemnizaciones o las pensiones, ya si se trata de incapacidades temporales, incapacidad permanente o por consecuencia de esta la invalidez o la muerte, pues ya se tomarán sus respectivas pues se les llevará a cabo el procedimiento respectivo para esto. En las prestaciones asistenciales dan derecho al que el sistema de riesgos laborales que se hayan descritas en la ley como manera deben ser suministradas. En esta se tendrá en cuenta que se dará asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. También se prestarán los servicios de hospitalización, el suministro de medicamentos, rehabilitación física y profesional, entre otras. Bueno, para estas prestaciones, pues será sometido a unas reglas básicas que serían que los servicios de salud que se requiera al afiliado serán prestados a través de las entidades promotoras de salud a la cual pues estén afiliadas y se contempla que en los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional pueden ser prestados por la ARL. Y pues la salud, la atención de urgencias puede ser prestada por cualquier instituto prestador de servicio de salud. Tenemos que el costo de estos servicios será a cargo de la ARL y la prestación de servicio de salud debe hacerse en condiciones de calidad y utilizando la tecnología disponible en el país. En las prestaciones económicas, todo afiliado que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, como consecuencia de esto se incapacite, quede inválido o llegue a la muerte, tendrá derecho que la ARL preste los servicios asistenciales y reconozca las prestaciones económicas establecidas en el decreto 1295 de 1994 y la ley 776 del 2002 en el artículo 1.
En la incapacidad permanente parcial y sus prestaciones, cuando un afiliado a la ARL, como consecuencia de un accidente laboral o una enfermedad profesional, sufra una disminución definitiva de su capacidad laboral, la entidad reconocerá una indemnización proporcionada al daño que sufrió el trabajador. Dice que es no mínima a dos salarios base de cotización ni superior a 24 veces el salario. Pues para determinar el porcentaje de la disminución de la capacidad de del trabajador se tendrán en cuenta tres aspectos, que es la deficiencia o la pérdida de alguna estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, lo cual pues esto ya la discapacidad o la ausencia de capacidad en realizar alguna actividad o que pueda desempeñarse bien